bienvenidos a No se mate. El día de hoy vamos a ver derivadas parciales multivariables dependientes. Esto es cuando la función principal depende de ciertas variables y esas variables dependen aún de otras variables. Vamos. Bueno, comenzamos nosotros pues con nuestra clase de derivadas parciales cuando es multivariable dependiente. ¿Cómo sabemos nosotros cuando tenemos este caso? Bueno, veamos el primer ejercicio que dice que si z es igual a 2x por y, donde x es igual a e elevado a la 4s más 2 por t. Y me dice que y es igual a s al cubo más el seno de 5t. Y me pide que encuentre la derivada de la función z en términos de s y la derivada de la función z en términos de t. Bueno, nosotros vemos que z depende de x y depende de y. Y al mismo tiempo x depende de la variable s y depende de la variable t. Y al mismo tiempo la variable y o y depende de la variable s y de la variable t. Entonces nosotros vamos a hacer lo que se llama la regla de la cadena con el esquema del árbol. Entonces es así. Tenemos que nuestra función z depende, lo vamos a hacer más por acá. Tenemos nuestra función z. Nuestra función z depende de x y depende de y principalmente, aquí. Ahora, nuestra función x nada más depende de s y depende de t. Depende de s y depende de t. Nuestra función y depende de s y también depende de t. Depende de s y también depende de t. Entonces nos pide que calculemos dz de s. Entonces nosotros vamos a empezar desde arriba y vamos a decir, bueno, desde z para llegar a s, paso acá, ¿ves? Porque vamos a visualizarlo de otro color. Aquí tenemos s y aquí tenemos s. Entonces z pasa por acá y después pasa por acá. Luego viene por acá y llegamos. Entonces vamos a borrar acá. Entonces, para nosotros saber cómo hacer esto es de la siguiente forma. Primero tenemos que derivar dz en dx. Entonces lo vamos a poner acá. Que nuestra derivada de z sobre dx va a ser la siguiente. Vamos a agarrar nuestra función z y vamos a derivar en términos de x, por lo que esta y de aquí va a ser tomada como una constante. Entonces sería la derivada de 2x es solamente 2 y porque la y es constante y sabemos que cuando tenemos una constante multiplicando una función a derivar, se deriva la función y la constante se copia multiplicando. Ahora, aquí ponemos dz de x, entonces aquí vamos a tener 2y. Entonces, ahora hay que derivar x de s. Entonces, la función de x derivada para términos de s. Entonces, nos vamos aquí a nuestra función x. Tenemos e a la 4s más 2t. Sabemos que debemos de derivar en función de s. Entonces, este t simplemente va a ser una constante. Entonces, sabemos que la derivada de e a la 4s va a ser 4e a la 4s. 4e a la 4s. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar 4e a la 4s. 4e a la 4s. Ok, ahora vamos por este otro camino. Tenemos que z en y después que y en s. Entonces vamos a derivar la función z en términos de y. Entonces nos vamos a la función z. Y aquí tenemos una y. Este 2x lo copiamos porque es una constante multiplicando. Y la derivada de y simplemente es 1. Entonces esto multiplica por 1. Que es como que tengamos simplemente 2x. Entonces aquí vamos a copiar 2x. Y ahora aquí nosotros vamos a derivar dy sobre ds. Nos vamos a la función y, s al cubo más seno de 5t.
Entonces t es una constante, entonces aquí es 0. Entonces solo derivamos s al cubo. S al cubo es 3s al cuadrado, su derivada. Entonces aquí nosotros tenemos 3s al cuadrado. Lo voy a remarcar en otro color para que nosotros veamos nuestro camino. Ok. Tenemos nuestro camino para dz de s. Ok. ¿Y cómo se coloca esto? Bueno, comencemos con esta ramita de acá. Tenemos que dz sobre dx es 2y y que dx sobre ds es 4e a la 4s. Entonces, cuando van así seguidas, multiplica. Entonces nosotros vamos a decir que dz sobre ds va a ser igual a 2y multiplicando a 4e a la 4s. Ahora, como aquí se parte nuestro árbol y vamos a la otra rama, ahora a esta rama de acá, eso significa cuando cruzamos de rama, por así decirlo, que esto se va a sumar. Entonces, como aquí va seguido, acá por acá, de igual forma, multiplica. Aunque no vaya así muy directo, pero como está en la misma rama, está multiplicando. Entonces vamos a tener 2x por 3s al cuadrado. Entonces simplemente resolvemos estas operaciones y eso sería nuestro resultado para la derivada de dz sobre ds. Aquí falta resolver las operaciones. Más adelante vamos a hacer ejercicio paso a paso. Entonces voy a borrar por aquí, que quede muy claro de dónde salen todos los números para nuestra primera derivada. Vamos a borrar acá. Entonces, borremos acá o simplemente dejémoslo y marquémoslo con otro color más adelante. Bueno, entonces ahora me pide dz sobre dt. Ok, para llegar hasta t, yo tengo una t aquí y tengo otra t aquí. Ok, entonces ¿cuál va a ser mi camino? Tengo dos ramas, entonces voy a tener que dz sobre dx y luego dx sobre dt. Ok, ya tengo del anterior que dz sobre dx es igual a 2y. Ahora solo ocupo dx sobre dt, que es esta partecita de acá, para llegar a t. Derivo la función x en términos de t. Todo esto, 4e elevado a la 4s, disculpen, todo eso es constante porque no tiene t. Y una constante que no está multiplicando a una función a derivar es 0. Entonces, la derivada de 2t simplemente igual a 2. Ahora aquí podemos poner que esto sería simplemente 2. Ok, ahora ya tengo aquí para llegar a t. Ahora me falta la otra ramita. Aquí YT. Entonces me voy a la función y, derivada de y sobre dt. Aquí esta s cúbica es 0 porque es constante. El seno de 5t. Aquí miren. Recordemos que para derivar el seno de u es como que nosotros tengamos u por el coseno de u. U por coseno de u. O sea, lo de adentro derivado por el coseno de lo de adentro. La derivada de 5t, ¿cuánto es? Solamente 5. En términos de t. Ahora, coseno de u original, 5t. Entonces, aquí nosotros tenemos 5 por el coseno de 5t. Entonces, nosotros ya tenemos nuestros resultados para llegar a t. Aquí tenemos otro, lo vamos a hacer así también. Aquí. Entonces, aquí abajo me piden la derivada de la función z en términos de t. Ok, primero en esta rama multiplico entonces 2y por simplemente 2 más, porque la rama se expande, o sea, se abre, más aquí 2x por 5 cosenos de 5t. Ahora, ¿qué hace falta? Bueno, yo multiplico 2y por 4e a la 4s para acá y de igual forma aquí multiplico pues las operaciones y esas serían mis derivadas para este primer ejercicio. Tenemos nuestro segundo ejercicio del otro lado. Nuestro segundo ejercicio dice, dada la función z
igual a fx, y diferenciable en x igual a gst y y igual a h s, t. Aquí es lo mismo que en nuestro primer ejercicio. Entonces vamos a comenzar nosotros armando nuestro esquema de árbol. Vamos a tener que z va a depender de x y va a depender de y. Este es un ejercicio más que todo en general para que entiendan el concepto del esquema del árbol y cómo se plantean lo que son pues las derivadas parciales. Entonces, me dice que z es igual a x, y. Y esa f de aquí, ¿qué está haciendo esta f? ¿Qué está haciendo esta g? ¿Qué está haciendo esta h? Honestamente, no están haciendo absolutamente nada que afecte a nuestro ejercicio. Luego tenemos que x es s, t. Entonces x, pues aquí se abre en s y se abre en t. Ahora, y, st también. Bueno, se abre en s y también se abre en t. Ok, ahorita vamos a plantear nuestras derivadas pues ya de una sola vez. Como no tenemos funciones, les dije que en comparación a donde aquí tenemos que x es igual a esta función y y es igual a esta función, aquí no. Entonces aquí es un ejemplo donde pues puedan ver cómo surge el esquema del árbol y cómo se plantean las derivadas. Entonces aquí simplemente sería la derivada de z sobre dx, porque eso es lo que corresponde a esa parte, porque estoy derivando z en x. Ahora, aquí sería derivó x sobre derivada de s, porque estoy derivando x en s. Aquí, derivada de x sobre dt. Simple. Acá, derivada de z sobre dy. ¿Ok? Acá, derivada de y sobre ds. Derivada de y sobre ds. Y por el otro lado, derivada de y sobre dt. Si tuviésemos funciones como en ejemplo, pues simplemente resolvemos las derivadas y se coloca. Pero como aquí es un ejemplo en general, pues se coloca de esa forma. Ahora, supongamos que me piden calcular, lo vamos a poner aquí con color negro, que me piden calcular la derivada de z en términos de s. Le vamos a poner 2 puntos porque ya lo vamos a resolver. Entonces aquí en color verde vamos a ponerla. Que para llegar desde z a s, pues yo tengo aquí en una rama y tengo en otra rama. Para llegar de z a s paso por acá y por acá. Si están juntas en la misma rama, multiplican. Recordemos que todo esto de acá lo vamos a poner en otro color. Todo esto de acá es una rama, ¿ven? Todo esto de acá es una rama y toda esta parte de acá es otra rama. Ok, si están en la misma rama, multiplican. Entonces, voy a poner, aquí lo vamos a seguir haciendo en color azul. Voy a poner que para llegar a ese paso por dz sobre dx y eso está multiplicando a dx sobre ds. Ok, pero también tengo s en mi otra rama. Entonces por eso está sumando, porque estoy pasando a mi otra rama. Entonces voy a tener dz sobre dy por dy sobre ds. Entonces, esta sería el planteamiento para nuestra derivada de z en términos de s. Ahora pongamos que nos están pidiendo la derivada de la función z en términos de dt. De igual forma, ubicamos dónde está t, aquí hay t y aquí hay t, y pues están en ramas distintas. Entonces en esta rama para llegar, paso por dz sobre dx, que multiplica a dx sobre dt. Más, porque me estoy pasando a la otra rama, y aquí pongo que paso por dz sobre dy, y esto multiplica a dy sobre dt. Y así es como surge el planteamiento de nuestras derivadas parciales, cuando son multivariables dependiendo de otra variable, de una manera fácil y resumida.
El siguiente ejercicio que vamos a resolver va a ser un ejercicio ya más complicado, donde pongamos a prueba nuestra inteligencia y nuestra capacitación. Sigamos con nuestro tercer ejemplo.